profundizar un poco en cuáles son las características que nos pueden llevar a que esto se haga de una forma eficiente. En primer lugar, voy a proyectar un vídeo que viene de la mano de la gente de Improve Digital, que nos hace una introducción un poco de todas las bondades que tiene trabajar vídeo de forma programática. No es el de Amo a Laura, pero tiene, yo creo, un contenido bastante interesante. We're at the dawn of the screen age. Screens surround us everywhere, and the one in our pocket is our constant companion. With screens all around us, digital advertising is soon to be everywhere. And one digital ad format is at the forefront of winning consumer attention and advertiser budget: video. The screen age is fast becoming the age of digital video advertising. Programmatic can help, but how does it work? In this hyper-connected digital ad age, all advertising is becoming programmatic. Programmatic advertising links content providers and advertisers with consumers in real time to deliver the right message at the right time, in the right place, and in the right format. In the blink of an eye, a programmatic platform can connect video inventory to audiences across any screen and any ad format, including smart TVs, in app environments, or on existing video platforms. In a matter of milliseconds, it can connect advertisers with consumer eyeballs by inserting video ads into existing video content, or place video ads in premium text-based editorial content. Incorporating video into your advertising strategy means offering audiences a frictionless ad experience and advertisers a format they crave. And we're at Muy bien. Me gustaría en cualquier lugar empezar haciendo una introducción respecto a cuál es la presencia de la compra programática y obviamente cuál es la presencia del vídeo online en todo lo que tiene que ver con programática. Si lo vemos desde un punto de vista genérico, sin profundizar en lo que es el vídeo online, la compra programática ahora mismo se encuentra en un panorama un poco peculiar en todo lo que tiene que ver con España. Encontramos como en regiones como en Estados Unidos estamos rozando niveles ya de 60% sobre el total de digital. En regiones como puede ser LATAM, cerca del 70%, en regiones como APAC, cerca del 50%, y en países clave representativos, como puede ser Reino Unido, estamos hablando del 60%. En España podríamos profundizar cuáles son los distintos motivos que nos han llevado a estar un poquito más retrasado, pero llevaría un poco más de tiempo. En cualquier caso, estamos ahora aproximadamente en el 20%. Eso no quiere decir que todos los indicadores, y los indicadores son la demanda por parte del cliente, y los indicadores son el conocimiento que tenemos dentro de la industria, apuntan a que a finales del año que viene estaremos aproximadamente en unos niveles similares a lo que están en el resto de regiones. Si hacemos un análisis ya del vídeo en Estados Unidos, que puede ser seguramente uno de los países que es referencia en cuanto a consumo de vídeo online, vemos como en años como en el 2016 ya estamos duplicando respecto al total display. En el 2017 estamos triplicando y la proyección hacia el 2018 dice que aproximadamente vamos a conseguir el cuádruple de vídeo online respecto al total de inversión en programática. Si hacemos un hincapié en España, y los datos que tenemos son a cierre del 16, por el ejercicio del 17 todavía no ha acabado, vemos como el crecimiento ha sido del vídeo online del 50%, alcanzando ratios que rozan el 12%, y se espera, proyectándolo hacia el ejercicio de 2017, que el crecimiento sea del 75%, llegando a un 20% de vídeo online respecto al total de inversión en programática. Si vemos un poco la composición ahora en base a los distintos formatos, vemos como si bien en el 2016, año que tomamos como referencia y lo proyectamos hacia el 2020, estamos en un 65 aproximadamente % de inversión en lo que viene a ser banner, tanto en la parte móvil como en la parte de desktop, y la proyección nos dice que cara al 2020 todo indica que eso se va a revertir, se va a invertir, y que el 65% va a pasar a ser vídeo, tanto en la parte de móvil como en la parte de desktop. Importante hacer hincapié en este dato. Si bien es verdad que pasa un porcentaje grande a vídeo, lo es más aún si hacemos foco en la parte mobile. Y vemos como ese 13% que veíamos en el 2016 pasa casi a un 40% en el 2020. Estamos ya en cifras que rondan el 30% al cierre del 2017. Dicho esto, y a modo de introducción, para ver un poco que esto no es solo una tendencia, sino que es un nuevo modelo de compra que parece que ha venido para quedarse, vamos a ver cuáles son seguramente los distintos motivos
que llevan a un departamento de marketing a realizar una migración de compra directa a compra programática. Cuando digo migración, me refiero a coger un plan convencional en el que vamos trabajando línea a línea, con distintos soportes publicitarios, grupos editoriales, redes, etcétera, y vamos viendo cómo, independientemente de que haya muchos motivos, se podrían agrupar en tres. En primer lugar, y es uno de los motivos que más vemos, sobre todo en cuentas globales, son directrices de CMOs globales, que han visto con éxito que sus estrategias de marketing digital llevadas a programática merecen la pena e intentan proyectar eso en el resto de países después de haberlo tomado distintos países a modo de test o modo de prueba. Por otro lado, la experiencia de directores de marketing locales que están convencidos fielmente de que es la forma de trabajar y que no es una tendencia, una moda, como decíamos, sino que es la forma de comprar medios más eficiente. Y en último lugar, que viene a ser un poco complemento de ambas, no son excluyentes, es el ya he probado que esto funciona en acciones de performance, en acciones que vayan enfocadas a consideración, vamos a empezar a dirigir esto a acciones de branding y obviamente esto tiene mucho que ver con el vídeo. Entonces, más allá de todas las ventajas que puede haber dentro de programática, que hemos repetido en numerosas ocasiones, ¿no? Pues como puede ser el tema de trabajar con una frecuencia única a lo largo de todo el plan, de trabajar con una segmentación que sea mucho más afinada que la que pudiera ser de forma orgánica o haciendo segmentaciones por parte del soporte, de trabajar con escalabilidad, generar relaciones directas con los usuarios, etcétera. Pero si hay dos que desde mi punto de vista son las que mueven a un director de marketing a realizar una migración de compra directa a compra programática dentro del vídeo online, son el tema de la frecuencia y el tema de la segmentación, sin ninguna duda. El poder trabajar con una frecuencia única a lo largo de todo el plan, lo cual nos permite, uno, no desperdiciar impactos fuera del target, no saturar al usuario y, obviamente, eficientar los presupuestos. Y desde el punto de vista de segmentación, lo mismo. No disparar balas indiscriminadamente, sino ir dirigidos exactamente al público objetivo al que queremos lanzar la campaña. Dicho esto, nos centramos como los dos ejes o los dos pilares que mueven a esa migración dentro del vídeo online en cuanto a frecuencia y en cuanto a segmentación. Dentro de todo esto encontramos distintos modelos, se pueden hacer acciones de distinto tipo, pero he querido agruparlo en tres bloques que pueden sintetizar un poco cuáles son las tres tendencias ahora mismo que existen dentro de una migración de un plan de compra directa a compra programática. Y esos tres bloques son estos. En primer lugar, lo que proponemos es realizar una migración de compra directa a compra programática que sea un fiel reflejo de lo que se estaba haciendo en la compra directa, es decir, si antes teníamos 3 líneas en el plan, con 3 soportes publicitarios, con una inversión definida durante un periodo concreto y a un precio fijo, el poder replicar eso de forma programática, beneficiándonos de las bondades de programática, centrándonos en lo que hemos dicho, trabajar con una frecuencia única en todo el plan, que aquí no estábamos trabajando, y trabajar con segmentaciones lo más afinadas posibles que nos permitan rentabilizar la inversión y no disparar fuera de target. En segundo lugar, trabajar con un conjunto de deals, con un pool de inventario formado por deals también, pero en el que busquemos esas audiencias no línea a línea, sino en un conjunto de acuerdos a los que hayamos llegado con los soportes. Y en tercer lugar, el poder trabajar, sobre todo enfocado a segmentaciones mucho más nicho, dentro de un entorno de mercado abierto, sobre todo enfocado a deals que vayan a precio variable en subasta. Por profundizar en el primer caso, en primer lugar, aquí lo que vemos es cómo podemos replicar un plan de compra directa convencional en el que, como hemos dicho, vamos línea a línea, 1 millón de impresiones aquí, 500.000 impresiones aquí, 1 millón de impresiones de cabeceras en tal soporte, etcétera, y poder replicar exactamente eso de forma programática. Aquí estaríamos trabajando igualmente con un precio fijo, estaríamos teniendo la capacidad de controlar orden de compra, cuál es el volumen que estamos sirviendo con cada uno de esos soportes, estaríamos trabajando en un cierto marco de seguridad en cuanto al compromiso de inversión en cada uno de esos soportes y de delivery, de servir un conjunto de inversiones determinado previamente acordado con el soporte. En contra, encontramos que esto nos sirve para trabajar con segmentaciones amplias, pero seguramente no con segmentaciones muy nicho de, por ejemplo, volver a impactar a 1000 personas que hayan hecho clic en una campaña anterior. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar
a esas 1000 personas que tienes identificada como tu audiencia propia a navegar por esas 100.000 impresiones del soporte X que has querido contratar durante un periodo determinado. Entonces, es eficaz, sobre todo para fases iniciales de migración, en la que es muy fácilmente comprensible todas las ventajas que aporta desde un departamento de marketing. Estamos replicando exactamente lo que hacíamos antes en directa, pero en compra programática, beneficiándonos de parte de las oportunidades que nos ofrece la compra programática. Principalmente trabajar con una frecuencia única, siempre que no estemos trabajando con garantizados, que sean acuerdos preferentes, y pudiendo trabajar con segmentaciones, seguramente no tan nicho como nos gustaría, ahora vemos otros modelos que nos pueden ayudar a ello, pero trabajando con segmentaciones más finas de lo que pudiéramos estar trabajando seguramente de otra manera en compra directa. El segundo modelo viene a estar basado igualmente en acuerdos directos que hayamos tenido con cada uno de los soportes, pero las audiencias, en vez de buscarlo línea a línea, soporte a soporte, lo buscamos dentro de un pool de inventario. ¿Esto qué nos permite? En primer lugar, poder trabajar con segmentaciones bastante más afinadas. En vez de trabajar con segmentaciones muy amplias, poder trabajar con segmentaciones bastante más ajustadas. De tal forma que si no lo encuentro en el DIL 1, lo encontraré en el DIL 2, en el DIL 3, en el DIL N, en la medida en el que ese pool de inventario, en la medida en que ese pool, de acuerdo con los soportes, esté más nutrido y tenga mayor volumen, tendremos mayor cobertura y mayor facilidad de encontrar esas audiencias que hemos identificado. Podremos seguir trabajando a un precio fijo, lo cual nos puede dar cierta garantía o tranquilidad, depende del entorno en el que estemos trabajando, y podremos seguir controlando la inversión soporte a soporte. En este caso, en vez de hacerlo campaña a campaña, lo haremos de forma periódica. De tal forma que sí podremos hacer un seguimiento, no seguramente un control 100% de cuál es la inversión que tenemos en cada uno de esos soportes campaña a campaña. Eso no quiere decir que esto no se pueda regular o se pueda seguir anualmente, periódicamente, trimestralmente, pero no vamos a poder tener exactamente esa certeza de que ese 1.000.000 de impresiones han sido servidas en ese soporte. Por el mismo motivo que comentábamos antes, porque nosotros no podemos forzar a que una audiencia que tenemos identificada navegue por donde nosotros nos apetece durante un periodo determinado. Este seguramente sea el modelo más híbrido en el que seguimos manteniendo una relación directa con los soportes, seguimos acordando la calidad del inventario en cuanto a posiciones y en cuanto a otras métricas, seguimos acordando el precio con los soportes, con lo cual la relación con el soporte sigue existiendo, se puede hacer un seguimiento exhaustivo que, aunque no sea campaña a campaña, periódicamente nos pueda reportar la garantía de que esa relación con el soporte sigue manteniéndose, y nos permite trabajar con audiencias mucho más nicho, mucho más segmentadas de lo que podíamos estar trabajando en el modelo anterior. Y por último, estamos hablando de poder hacer lo mismo, pero dentro de un entorno cerrado de sites. Aquí la relación ya no se genera con el soporte directamente, o en general no se genera así, sino que se elige un conjunto de sites donde queremos aparecer, una lista blanca fuera de la cual no vamos a aparecer, lo más amplia posible, y nos puede servir para trabajar con audiencias muy nicho, cuando estamos buscando a 500, a 1.000 personas, a 2.000 personas que hayan hecho algún tipo de interacción con nosotros, con la marca, y que tenga sentido volver a impactar. El precio ya deja de ser fijo, estamos normalmente trabajando en un entorno de puja, y el poder hacer un seguimiento con los soportes o mantener esa relación que estábamos manteniendo antes, minuto por minuto, entendiendo cuál era la inversión que estamos teniendo con cada uno de los soportes, se dificulta bastante más. Eso no quiere decir que no sea útil, sino que tiene una serie de ventajas, sobre todo cuando estamos dirigiéndonos a acciones muy nicho y cuando la relación directa con los soportes no es lo prioritario. Que si es mejor un modelo, el anterior o el anterior, la explicación no es uno es mejor que otro, es dependiendo del objetivo que persigamos y de la estrategia que estemos siguiendo, tanto para las campañas que tenemos activas como anual con el cliente y la relación que necesitemos mantener con los soportes, elegiremos uno u otro o obviamente una combinación de todos ellos. Hemos preparado una especie de cuadro resumen que en base a distintos parámetros que he ido comentando puede unificar cuáles son los criterios en base a los que elegir uno u otro. En el primer modelo veíamos el de línea a línea, en el segundo el de pool de inventario y en el tercero en el que trabajamos en un entorno más abierto, en entornos de puja. En primer lugar, en cuanto a control de inversión con el soporte, el primer modelo es el que decíamos que era campaña a campaña y es el que nos va a permitir tener un seguimiento continuo y exhaustivo de ello. En la medida en la que vamos bajando, se va complicando el hacer ese seguimiento. En cuanto a temas de frecuencia,
podemos mantener en todos los modelos una frecuencia única a lo largo de todo el plan, salvo en el momento en el que estemos trabajando con garantizados u otros modelos similares en el que esa parte por ahora habría que excluirla. Desde el punto de vista del inventario, en el modelo que tenemos más arriba, en de línea a línea, está garantizado. En la medida en la que vamos bajando, esa garantía se va disminuyendo. Lo cual no quiere decir que no podamos llegar a conseguir los objetivos de campaña, sino que lo tenemos que hacer de otra manera, apoyándonos en más acuerdos y no solo en uno línea a línea. En cuanto al precio, el precio estaríamos hablando de un precio fijo, tanto en el modelo de línea a línea como en el de pool, y obviamente cuando estamos en un modelo de puja, de subasta, el precio es variable. Y en cuanto a audiencias, podemos trabajar audiencias más nicho cuanto más abajo estemos dentro del modelo, audiencias más amplias cuanto más arriba estemos dentro de los modelos que hemos comentado. Y respecto a limitaciones que pueden venir de la mano de acciones de retargeting, iba un poco a colación del anterior, cuanto más nicho sea la audiencia, más favorece el hacer acciones de retargeting, cuanto menos nicho o más amplia sea la audiencia, más difícil será hacer acciones de retargeting, a no ser que queramos hacer retargeting sobre bolsas muy grandes de audiencias. En cualquier lugar, como decía antes, lo importante de esto es entender las 3 oportunidades que planteemos y en base a eso tomar decisiones dependiendo de cuál sea la estrategia que queremos seguir con la marca. Nace aquí, además, un problema, un reto adicional, y es que, si bien hemos dicho que la frecuencia es una de las bondades dentro de la compra programática que nos permite deduplicar frecuencia dentro de todo el plan, en el momento en el que trabajamos o accedemos a distintas plataformas de compra programática, el problema vuelve a surgir, porque yo puedo tener una frecuencia única aquí, una frecuencia única aquí, una frecuencia única aquí, pero en el momento en el que quiero beneficiarme de trabajar con distintas plataformas de compra programática para aprovechar lo mejor de cada una de ellas, dependiendo del objetivo de la campaña, encontramos que trabajamos con una frecuencia distinta dentro de cada una de las plataformas de compra. Es gracias precisamente a tecnologías como metaplataformas de compra programática, meta-DSPs, las que nos permiten trabajar con una frecuencia única a lo largo de todo el plan y eliminar este problema que surgía de nuevo a la hora de trabajar con distintas plataformas de compra programática. Normalmente, lo normal o lo corriente hasta hace poco ha sido trabajar con un DSP, con una plataforma de compra programática, con otra, como mucho con 2, con 3 a la vez. En el momento en que queremos trabajar con 6, y ahora mismo en Avas, por ejemplo, estamos trabajando simultáneamente con 6, pero estamos abiertos totalmente a incluir otras en la medida en la que vaya siendo interesante en un futuro cercano. En la medida en que vayamos incluyendo todas estas plataformas de compra, se convierte mucho más complejo, 1, la toma de decisiones y 2, el poder trabajar con una frecuencia única a lo largo de todo el plano. Es precisamente gracias a este tipo de tecnologías en las que podemos resolver ese problema, dar un paso adelante y trabajar con una frecuencia única a lo largo de todo el plan, independientemente de la plataforma de compra programática con la que estemos trabajando. Estos son simplemente algunas de las bondades de trabajar con este tipo de plataformas, como decíamos, el poder tener recomendaciones sobre optimizaciones a tiempo real, el poder trabajar con una frecuencia única o el poder tener un dashboard de todas las plataformas que nos permita operar y automatizar todo el proceso de optimización. Por último, me gustaría reconocer, porque creo que es importantísimo, toda la exposición ha venido centrada en acciones de branding y en cómo el vídeo de forma programática puede ser más eficiente, pero de lo que no hemos hablado es cómo el vídeo de forma programática es capaz de contribuir a que acciones que van meramente o con un objetivo claro de resultados puede contribuir como introducer. Es decir, que independientemente de que en sí mismo las piezas de vídeo no contengan un call to action que requiera una acción directa y no persigan un objetivo directo de conversión, de compra o de una consecución de lead, es importante reconocer a través de modelos de atribución que el efecto positivo de trabajar, obviamente complementariamente con otras acciones de performance, pero el efecto positivo de trabajar acciones de branding en programática enfocadas a vídeo tiene un efecto directo con una mayor consecución de ventas a lo largo de todo el funnel. Y más aún si reconocemos el efecto de móvil, que es normalmente donde consumimos por primera vez ese primer impacto en vídeo. Por último, ya para acabar, me gustaría hacer hincapié en poder explicar que hay tecnologías que nos permiten, como el MetaQuality Barometer que tenemos en Avas y otras que puedan existir en el mercado, que lo que te permiten es, en base a una serie de parámetros,
el poder garantizar que la calidad de ese vídeo programático es muy superior a la media que se podría comprar de manera directa en el mercado. Y esto lo hacemos, por ejemplo, a través de experiencia de usuario. ¿Qué es experiencia de usuario? El saber, el tener el conocimiento de cuál es el tiempo, por ejemplo, de permanencia que tiene el usuario en web después de haber entrado a través de una de nuestras creatividades. Y, por ejemplo, la propensión de conversión que puede tener dentro de unas creatividades, la calidad de los placements, en cuanto a seguridad de marca, en cuanto a eficiencia de la inversión, en cuanto a parámetros de cobertura. Lo que hacemos es consensuar con cada una de las marcas cuál es el nivel mínimo por debajo del cual no queremos comprar inventario, lo establecemos en base a distintos parámetros y somos capaces de monetizar en tiempo real qué inventario adquirimos o qué no en base a los parámetros que hemos consensuado con cada uno de nuestros clientes. Y con esto acabo la exposición. Muchas gracias.